Pero nuestro me parece muy bien, operador, lo vi el otro nuestro día. joven operador, ¿lo viste? Pero lo vi el otro día. Ah, o sea que no estabas tan ajeno. No, yo Veía de vez en stalkeo cuando. stalkeo algunas cositas. Él es Alex, Ahí va, ¿viste? Hoy nuestro operador. Hoy no pasé por el frente de la cámara. No, el otro día fue divino. Sí, pasó ya te por escuché. adelante, Te escuché volvió. que se lo dijiste al aire. Pero está Sí, sí, bueno sí. que pasen estas cosas. Pero sí, porque Mirá, te da hoy naturalidad. Sin Sí. decir nada lo reconoce él. ¿Cuántos ¿Cómo estás, años? Ale? 22. Un niño. Voy a cumplir 23 en agosto acá. Tengo a Una mi junta, otra nos leonina. nos vamos a festejar. Sí, ¿Qué más día vale. cumplís? El 10. ¿Y vos el 7? Ajá. Bueno, festejo. Estamos ahí festejo justito. grupete. Sí. Yo Sí. cumplo, habíamos quedado yo el lunes. El lunes, Toca, pero cae lo el lunes. festejamos el sábado siguiente. Bueno, sí. Porque si no. Es un clásico. Nosotros el 7 de agosto festejamos siempre el día de San Cayetano. Ahí va. Festejamos el cumpleaños de Claudita. Festejamos las tres cosas. Día San Cayetano, Claro. cumpleaños. Claro. Sí, el tuyo no lo vamos a festejar antes. No, Porque no, viste porque que es mala dicen que suerte. Es mala suerte. Es mala suerte. Bueno, vamos a arrancar un poco con Alex, que cumple 23 años. Sí. Sí, 23. Cumple 23, o sea que tiene tan solo 22 años, ¿no? Sí. Y un poco él viene del 2003. 2003 nací un día del niño, el domingo más frío del año. Sí, Mirá sí, vos. me acuerdo. Así que, Gobierno de Dualde. sí, Sí, y posterior gobierno de Néstor Néstor. Kirchner. sí. O sea que de todas maneras fue un gobierno, nació en un gobierno nacional y Y popular, popular. ¿no? Donde los derechos se respetaban. Eran del otra otro. cosa. Eran Otra otras cosa. cosas. Bueno, contanos un poco, Alex, desde tu temprana edad de Anda militar haciendo- políticamente. No, milité en la secundaria un En la tiempo. secundaria, bien. Hablando, quería traer justamente la anécdota que contaba recién Toñoli sobre la militancia en la secundaria, en los centros de estudiantes. Ese fue, creo que, el mayor privilegio que yo tuve de poder militar. Lo vamos a hacer pasar mientras vos Bien. hablás al diputado nacional Germán Martínez, un compañerazo, un amigo, Que un llega a visitar. Pase, pase. militante del territorio. Allí, por favor. Y viene de militar, en los barrios, en los clubes, que es de lo que hablábamos antes. ¿Cómo Vamos a está? poner de pie. Un gusto. Esto es en vivo, ¿eh? Esto es en vivo. La cocina en vivo, chicos, ¿eh? Las cosas en vivo. Gerardo. Te cuento, Germán. Alex es nuestro operador Sí, de los controles. estoy acá de infiltrado. Y esperándote a vos, lo invité que venga a la mesa. Pero me parece Se muy lo bien. propuse la semana pasada. Bueno, ahí desde- tenés ahí, está al borde de la copla. Sí, Está con sí, una sí, sí, sí. temprana edad de tan solo 22 años que no milita, estaba contando que militó en la facultad. Sí, La propuesta es que nos dé su opinión, que empiece a militar desde su temprana edad de lo que quiere para su país, de cómo militar y qué quiere a futuro de la política de nuestro país. Me pareció que era interesante de empezar a sumar jóvenes que también vengan al programa y formar un grupo de jóvenes que se sumen a los trabajos de territorio, a la política de ese gran gobierno nacional y popular que nos enseñó a la Sí. militancia, voy a ir a... Pues estamos acoplando, por eso. Ahí está, seguí, a la seguí, seguí. militancia a favor del otro, a ayudar al otro, a estar al lado del otro, sin odio, sin rencores, y no quitándole derechos, ¿no? Hoy tenemos fábricas que se cierran, trabajadores que tienen tomadas fábricas porque perdieron el techo y están con su familia dentro de su fábrica. Entonces la opinión de los jóvenes también es importante. Sin duda. ¿Qué tal? Buen mediodía. Para Buen todos. mediodía, Saludos, bienvenido. aprovecho. Bienvenido, Ger. Me parece, Clau, que es una muy buena iniciativa, que surgió con la espontaneidad de compartir un ámbito de comunicación y ojalá que le puedan dar un formato y que, porque no todos los sábados uno pueda decir, che, voy a invitar a fulano, a sultano, a ver, creo que es un momento donde la tarea política necesita miradas que desde lugares positivos la interpelen, ¿no? La interpelen para que mejore, ¿no? No para hacer antipolítica, para eso está Milei y compañía, Seguro. ¿no? Pero todo aquel vecino, vecina, ciudadano, compañero de trabajo de un ámbito de comunicación que crea que tiene algo para aportar para que mejore la política en tanto actividad que
desea transformar la realidad para que la gente viva mejor, ¿no? Creo que es positivo. Yo lo que quiero que creo que hay, te digo esto, creo que hay puentes rotos, así que viene Totalmente. muy bien y hay que, desde donde sea, reconstruirlos. Así que yo lo que planteé, escuchar la voz de estos chicos que nos digan qué país quiere y cómo lo queremos. Y su compromiso futuro en la militancia, porque si le gusta, que también lo trabaje. Bueno, yo siempre digo que para participar políticamente tiene que haber un bichito de preocupación por el otro que te haga cosquillas, digamos, Desde ¿no? ahí vamos. Totalmente. Después vemos cómo se canaliza, ¿no? Pero un mínimo de empatía, digamos. No, yo a los 14 años arranqué con una experiencia en una radio comunitaria por cable en Barrio La Cerámica, en el noroeste de Rosario, ¿no? Invitados por los curas salesianos del San José. Era una radio por cable, circuito cerrado, una cosa que ustedes hoy no entenderían. No, pero recuerdo. Y íbamos a tirar cable, íbamos a armar los circuitos, íbamos a hacer la conexión y terminamos metidos en un programa de radio, y primero todos los sábados, después durante el verano todos los días, y te vas enganchando y te vas enterando de la problemática del barrio, te vas entusiasmando con la tarea de la capilla, en aquel momento de la cooperativa de vivienda del barrio, digamos, te vas metiendo en esas cosas y terminás los domingos de la tarde yendo a jugar al fútbol con los pibes del barrio, y se genera un vínculo que después, ahí, de la participación política, vos venís desde lo social. De un trabajo de territorio hoy, Bien. en un club de barrio, Club Social Deportivo Junín. El Club Junín. Club Ahí a Junín. 2 cuadras de lo que era todo el movimiento del padre Edgardo Montaldo, ¿no? Exactamente, Entonces, cerca de mi casa. Ludueña. Cerca de mi casa, yo vivo en Ludueña. Claro. Acordate. Bueno, Tucumán y Felipe Moreno. esto es un poquito más allá, Matienzo y Casilda, digamos, Exactamente. ¿no? A una cuadra de ahí. Cerca de mi casa, a 2 cuadras de mi casa. Y Lo que yo les decía a él, y lo dije en el programa en la parte anterior, tenemos que volver, nosotros, los viejos dirigentes, los compañeros, Germán Martínez, entre toda la militancia, volver a los clubes de barrio, que es lo que estás haciendo vos, pero convocar a la juventud del barrio, que está discriminada, abandonada. bueno, a ver, yo de todo eso lo único que, con el respeto de siempre, me permito discutir, no hay que volver, porque ha habido y hay presencia siempre. Siempre. Lo que pasa que no es noticia. Claro. Y si no, vivimos con esto de el videíto filmándote yendo a un lugar, digamos, que realmente como práctica de militancia me parece bastante pobre. Pero digo, pero la contracara es que si no la comunica, parece que nadie la hiciera. Exactamente. Claro. Nosotros estamos tratando, y vos lo sabés, con mucho esfuerzo, de darle el mayor dinamismo posible al Partido Justicialista de Rosario. Ahora, con un grupo de compañeros y compañeras, estamos armando algo que va a ser inédito en la provincia de Santa Fe, que es que el PJ de Rosario tenga una Secretaría de Deporte. Justamente por esto, porque hay una cantidad de organización de la comunidad que pasa por otro lado y que está pasando por los clubes de barrio, que está pasando por las escuelitas deportivas que se han armado en muchas plazas públicas, que pasa por ser parte de una subcomisión dentro de las actividades deportivas de un determinado club, por la recuperación de clubes de barrios tensionados por el poder narco de Rosario. Entonces, de todo eso también se trata, ¿no? Se trata de tratar de ir armando dispositivos que nos permitan militar, aunar militancia, nuclear militancia, convocar a otros que pueden llegar a estar interesados en llevar adelante una determinada tarea. Y hay muchos que lo hacen. Yo, el otro día en la reunión participó Mariano Romero, concejal de la ciudad de Rosario. Lo vi en las muy redes. buen, el jueves, viste que hicimos una Sí, actividad sí. muy importante sobre Me reforma hubiese gustado laboral. participar, pero sí. No, bueno, no podemos estar en todas tampoco, ¿no? No. Pero ahí Justo teníamos estuvo... convocada la reunión de la intersindical. Estuvo también Norma López, estuvo Sí. Silvana Teiza, digo, me parece que se trata de mover permanentemente, que creo que es lo que necesitamos en este momento.
Bien, ¿lo escuchamos a él 2 minutos? Bien. Que Pero nos dale, yo cuenten. lo escucho. Mientras tanto te invitamos con el café. Pero bueno, me parece. Mirá qué mozo que qué tenés. mozo que Te tenemos. robé la silla. No. Disculpá. Y bueno, nosotros los pechos fríos somos así, ¿viste? Que tengan que atender. Un poquito de todo. así Claro. Ya estamos con vos, Román. Dale, Lo dale. hacemos hablar un poquito, escuchalo. que- Al Ale. Bueno, yo ayer estuve preparando una especie de monólogo toda la tarde. Los monólogos son tan efímeros como muchísimas otras cuestiones de la vida. Considero, para resumir un poco, para devolverle el espacio a Román, que hace falta muchísima participación de la juventud en la política. El acercamiento que dio La Libertad Avanza, porque más allá de la ideología y las opiniones que tenga uno personalmente con la cuestión de las políticas de derecha o que toma el gobierno nacional, sí considero que fue de cierta manera una especie de puerta hacia una participación juvenil. De ahí a que yo esté de acuerdo o no con, digamos, que Sus se ideas. plantea con sus ideas es otra cosa. Una de las cosas que me llamó más la atención de por qué se generó este estrechamiento de estos vínculos entre la juventud y la política fue mucho la idea y la ejecución de la campaña que realizó el gobierno de Javier Milei. Se sentía, incluso para mí, que no comparto para nada esos ideales, se sentía como que te estaban hablando directamente a vos, como la juventud, como tal vez chicos o adolescentes que nunca han tenido un aproximamiento en las escuelas o en los barrios, o como contaba antes, yo tuve el privilegio y la oportunidad de participar en las listas de centro de estudiantes cuando estaba en la secundaria en el Normal 1. No voy a mencionar mucho de eso porque, bueno, son caminos un poco sinuosos de los partidos políticos que ingresaron en ese momento al centro de estudiantes. Más allá de eso, siento que tuvieron una muy buena idea en ese sentido de aproximar la campaña utilizando iconografía, por ejemplo, de cosas que nos interesan a nosotros, cosas que nos interpelan a nosotros. Por ejemplo, el uso del anime como ícono, como que no sé si recuerdan los videos donde salía que tenía como un peluchito de un bichito naranja con una motosierra. Bueno, eso es de un anime que en ese momento se volvió muy popular. El mismo uso del cosplay. El mismo uso por del parte cosplay, de él como candidato, ¿no? o toda esta cuestión de utilizar a Redes los sociales. superhéroes. O imágenes hechas con inteligencia artificial. También, cual, Totalmente. tal cual. Que- Ahora, sí. ¿vamos a charlar? Vamos a charlar. ¿Te invitaron o vos conocés que lo hayan invitado a algún ámbito físico de reunión o era todo por el teléfono? No, a mí personalmente... Ponele el porcentaje, como si fuera un Fernet. ¿Cuánto de teléfono y cuánto de presencial tienen los libertarios? 90% de teléfono, 10% presencial, eso te lo aseguro. Eso se ve. Todas las reuniones que tienen son, si no por Meet, son por Zoom, o es todo, como decías vos recién, por cuestiones de inteligencia artificial, de compartir memes, posteos, videos, publicaciones. Y los encuentros que ha habido han sido, por ejemplo, en el Movistar Arena, Claro. o esa fiesta... Pocos de- y muy masivos. Pocos hartos. y muy masivos. O la derecha FES en Córdoba. O la derecha Fez en Totalmente. ¿Se Córdoba. acuerdan de eso? Sí, totalmente. Que muy masivos, al mismo tiempo, no sé hasta qué punto las imágenes no han sido editadas. Totalmente, sí, pero... Pero digo, hubo gente. Eventos. Han habido eventos grandes, sí. digamos. Después Sí, el sí, número es lo de menos. Sí. Ujú. Que yo siento que Y, no- eso... y como joven, ¿no te hace ruido que la única manera de convocarte es estrictamente en una relación direccionada a través del teléfono y de las redes? Sí. No, sí. Me parece completamente, No hay una te diría, cosa, manipuladora. a ver, pero olvídate O incluso aislante. aislante. Te aísla completamente, porque yo considero, como decías vos antes y como decía Claudia, es muy importante el contacto humano entre personas, el contacto social al internarse en la política. Por ejemplo, los clubes. A mí me parece sumamente importante y estoy totalmente de acuerdo con vos. No es que hay que volver, es que no se muestra en los medios, digamos, la participación de la juventud o estos encuentros. Digamos, se mostró este festival de derecha en Córdoba
y tal vez en 20 clubes de Rosario estaban haciendo alguna fiesta y nadie lo muestra. Ahora, eso. Alex, te pregunto, vos podés Sí. hacer este discernimiento, pero ¿considerás que la mayoría de los jóvenes tiene tiempo o capacidad para discernir esto que vos estás diciendo? No, Hay que lamentablemente no. invitarlos a militar. Lamentablemente no. Hay que invitarlos. Sí, sí, Hay sí, que sí. invitarlos a diferentes reuniones. Creo que tenemos que volver a la vieja escuela del peronismo. ¿Te acordás cuando éramos Román, muy venite jóvenes? conmigo. Y, no, y te ponían... Nos ponían los... ¿Cómo es que se llama? No videos. Las pantallas para que viéramos y hacían docencia con nosotros desde la época de los militares, la época de los lápices, la época del peronismo, Ahora hay de que- nuestra hay- historia que Hay que mirar bien el cómo, porque a partir de lo que decía y con una saturación tan importante el mensaje de redes, vos pasás de la nada a proyectarle la noche de los lápices y guarda que hay un abismo entre el no, yo te teléfono. estoy poniendo una, Importante, una idea, no quiero decir que sea eso, pero nosotros O la, teníamos o la mucha película de Pino docencia. Solana, ¿viste? ¿No? Sí. Nosotros teníamos docencia con lo que había pasado en el 45. Román, te invitamos a pasar por atrás, No, que venga por acá. Claro, que por venga por acá. atrás. No Pasás hagas, no y- hagas lo mismo que hice yo la otra vez de pasar el por sábado pasado enfrente. pasé por adelante. Sí, sí, nos juntamos. Sí, nos juntamos, nos ponemos más, un poquito más juntamos juntos. Ahí estamos. O si no, muevo la cámara. No, estamos, dale. Compartimos micrófonos acá con el Vos compañero. venite más acá. Mira, cómo enseguida armamos todo. No, Totalmente. la idea mía fue invitar al joven que no milita, que tiene buenas ideas Bueno, está de empezando a militar a su manera, ¿no? a su manera y hoy Y desde también- los medios. De cierta manera, la carrera de locución, yo estoy estudiando locución en el ISET 18, me acercó muchísimo a lo que es la militancia, porque es inevitable, digamos. Por lo menos, personalmente lo veo así. Cuando vos querés trabajar en medios, tenés que saber de política, tenés que saber de lo que pasa en el día a día. Son los ejercicios que te hacen hacer los profesores, que me parece sumamente importante. Muchos de mis compañeros, tal vez en un principio no estaban tan interesados por la militancia o la política, y a medida que fuimos cursando esta carrera, todavía nos queda un añito, terminamos tercero ahora en 2026, se fueron interesando, se empezaron a dar conversaciones. Por eso me parece que es tan importante lo social cuando se habla de la militancia y cuando se habla de la política, y por eso me parece tan preocupante esto que vos decías de lo telefónico, lo online, constantemente presentar o acercar la política desde ese medio. Yo no lo demonizo, ¿no? Te aviso. No. De hecho, estuvimos hablando con Román esta semana de ese tema y aprovecho para engancharlo. Te saqué el programa, Claudia. ¿Viste? Pero vos también tenés escuela de esto del medio. No, lo que digo que hay que tratar de darnos cuenta que son plataformas que nos permiten establecer vínculos y que después va a depender mucho de cómo nosotros las usemos, de si son utilizados para promover valores nobles o son utilizados para promover más individualismo, más sálvese quien pueda, más despreocupación por el otro, para estar más aislado. Yo veo muchas experiencias también en redes que se comunican y que dan cuenta de que hay otra sociedad que también se construye a partir de otros valores y valores positivos. Entonces, me parece que también hay que encontrarle la vuelta, porque si no, yo veo a muchos de nuestra generación, Claudia, años más para arriba, años más para abajo, pero nuestra generación, que somos bastante analógicos, con dos cosas, con un discurso muy antijóvenes y con un discurso muy estigmatizante hacia los jóvenes, prácticamente echándole la culpa de Milei a los jóvenes, Tal cual. Sí. como si cuando alguien sacara el 55% no hay jóvenes de mediana edad, de edad adulto, de adultos mayores que votan Milei y todo eso, pero ahora es como que la culpa de que Milei sea presidente de los jóvenes, ¿no? Primer elemento. Y segundo, muy cerrados a la dimensión de las redes sociales. Totalmente. Porque yo entiendo que no podemos estar. Si la libertad avanza, hace 90-10 en el Fernet que te propuse armar entre redes sociales y presencialidad para activar,
Yo creo que lo nuestro tiene que tener una mayor dosis de presencialidad y de vínculo, ¿no? Sí. Sin dudas. Ahora, no va a poder ser 90-10 alrededor porque los mismos jóvenes te van a imponer otra proporción. Sí. Va a tener que tener y tiene que tener una propuesta más cercana, más de mayor proximidad, porque sin esa proximidad es difícil la empatía. Vos estás en un Zoom, termina el Zoom, te abandonás reunión y te fuiste. Vos estás por empezar una reunión presencial y media hora antes ya estás hablando al cohete con tus compañeros y con tu compañera, 20 minutos después también, y si te enganchaste con el tema y te vas a tomar el colectivo con un pibe o una piba a la salida de la reunión, ya seguís hablando del tema y le pone a la relación que te propone una red social, le pone un rasgo de humanidad que el peronismo no debería perder. El peronismo o todo aquel que quiera hacer política desde el lado humano. Desde lo técnico, déjame agregar, Germán, que tendría que ser un 33,333. A ver. Porque tenés 3 canales, uno es el territorio, que le llamamos tierra, el aire, que es la televisión y la radio, y bueno, los medios digitales, que es el mar. Así que hay que estar en todos lados. Pero el contacto principal y el más importante es el territorio, porque es donde ves a la persona, en donde charlas, en donde construís el vínculo importante. Ahora, Romana, vos te toca trabajar con y asesorar y acompañar a dirigentes políticos de distinto espectro y algunos de ciudades, otros de pueblos, ¿no? Sí. Por lo tanto tenés una mirada más general. Así como en algunos lugares notamos cierta, insisto, estigmatización hacia los jóvenes y cierto rechazo hacia las redes. ¿No notás que en otros lugares hay una cosa como, no, ya el territorio ya fue? No sirve para nada ir a un barrio, ir a un club, ir a una vecindaria, nada. Ahora es todo redes sociales. Me ha pasado con dirigentes, voy a dar nombres, No, importantes, que hemos ido a hacer recorrido y han dicho, bueno, ya tenemos algunos minutos, estamos ya para un videíto y nos vamos. Y no es por ahí, no es por ahí. Eso también, es hacer territorio por para ahí. tener un video y comunicarlo en las redes. Claro, y no preocuparme por el vínculo con aquel. afectivo, ¿no? Sí, digamos, con el sí. territorio. Hay una tarea que hacer ahí. Pero yo Bueno, creo- vos no haces eso. No, él no lo hizo porque yo esa noche No, él lo no cruzamos. hace Lo cruzamos esa noche. Él no hace Esa noche eso, lo él cruzamos, no toma- se va a acordar. No, sí, Él sí, toma sí, mate me con el acuerdo, otro, acordamos en el comparte, debate. Centro Comercial Ayacucho. Sí. Sí, pero a ver, también ese es un tema, Claudia. Y voy a, en este clima de confianza que estamos generando en esta charla, lo hablé con Román esta semana. Ahora, el miércoles, yo los miércoles que estoy en Buenos Aires, trato de acompañar siempre la marcha de los jubilados. El martes de la semana pasada recibimos a organismos de derechos humanos y organizaciones sociales por el DNU de la CIDE. Recibimos en el bloque a los papás y las mamás que están preocupadísimos por el programa de cardiopatías congénitas que lo están destruyendo. El sábado a la tardecita y noche fuimos con Karen Tepp y con Alejandrina Borgata, Máximo Paz, a un encuentro popular, a la fiesta de la solidaridad en Máximo Paz, invitado por el presidente comunal. El jueves hicimos una actividad de formación en reforma laboral. El lunes la reunión donde estamos armando la Secretaría de Deportes del PJ de Rosario. Ahora vengo del Club Junín y otros compañeros seguramente deben haber hecho tareas similares de militancia en otro lado. Bueno, ¿cómo hacemos para que esta tarea, de que no es solamente la tarea legislativa, sino que la tarea partidaria, que la tarea social, que la tarea de comunicación, porque así como estoy con vos, estuve en C5N el martes a la noche, ¿cómo hacemos para que pueda ser un mensaje de la política hacia la sociedad, digamos, ¿no? Porque si no, después, Claudia, nos meten a todos en el mismo paquete, ¿eh? Dicen, son todos iguales, Claro. y la dirigencia política se para cómodo en ese lugar y cree que somos todos iguales. Y no somos todos iguales. No, para nada. Entonces hay que buscarle una vuelta para que sin perder autenticidad, sin perder espontaneidad, sin hacer las cosas por las que lo tenemos que hacer, que también la forma de hacer política positiva se comuniquen. Sí. Porque si no, estamos en el horno. Si no, solamente lo que se sabe En la agenditis. es la dimensión negativa que tiene la pelea por el poder.
que puede ser muy positiva para construir en favor de la gente o puede ser muy negativa cuando se mira el ombligo y solamente nos estamos peleando entre nosotros, digamos, ¿no? Entonces, pero me parece que hay que comunicar lo bueno, digamos, ¿no? Ya nos pasó en algún momento, Claudia. Claro. Acordate que en los 90 era un parto comunicar la actividad de la política, ¿no? ¿Y qué hacía la política? Y en aquel momento estaban haciendo el celular. Tal cual. Y la principal vía de comunicación era el SMS, ¿no? Hoy estamos en otro momento, pero los problemas pasan igual, ¿no? Mientras habla Germán. Román, pregunta. Sí, ya tengo una pregunta. Espera. Sí. Lo vamos a invitar a Alex. Gracias. No, gracias vamos a a seguir ustedes. charlando Por y te supuesto. vamos a invitar a que participes de algunos talleres que hace Germán, que son... Ahora vas a ver el de reforma laboral. Bien, Yo ya te pasé para que nos pongas de fondo perfecto. el Ahí voy. video del trabajo de la reforma laboral en la departamental peronista de Rosario. Bien, bueno, muchas gracias, A Claudia, vos, por tenerme. Un gusto. Meter al estudio, termina este año. seguro. Seguro. Vení a cajer. Vuelva a su lugar. Gracias, Alex, Vení a cajer. Que este año tenemos la garantía de que el ICET esté abierto. Digamos, vamos. Vení a Todavía, cajer. claro, porque las escuelas técnicas realmente han sufrido Esta es una, un golpe muy importante. Esta es te una digo. terciaria Ahí estamos. que para nosotros es una terciaria muy importante, la ciudad de Rosario. Sí, claro. Pero que también sabemos por muchos pibes y pibas que después tienen comunicación con nosotros que les cuesta actualizarse en términos de equipamiento, que cuesta actualizarse en términos de tecnología y que hacen un enorme esfuerzo tanto los alumnos como el personal directivo y el personal docente del ICET para tenerla disponible para los pibes y las pibas. Hacen un buen programa de pasantías y de prácticas profesionales, eso está bueno. Y bueno, ojalá que se pueda sostener y profundizar ese trabajo. Bueno, todos sabemos la valentía, el coraje, todo eso que llevas al Congreso, a la Cámara de Diputados. La verdad que hay que sacarse el sombrero con vos. Como lo dije antes con el Edu. Gran militante, sin Gran duda. militante y la verdad que nos representó bien en Muy la bien. Cámara de Diputados. Le dije, la otra es Florencia Cariñano, que también tiene los ovarios como los huevos de ustedes, pero también hoy se agregó Karen Tepp. También luchona, pero Germán, yo siempre te lo digo cada vez que defendés nuestros derechos en el Congreso, te mando mensajito o en los mismos medios, no terminaste de hablar y te digo, qué orgullo. Qué Bueno, orgullo gracias, tenerte como diputado. Y la verdad que yo cuando te conocí era un joven militante. Es joven, todavía tiene 49 años. Pero, No, 50. pero era Cumplo mucho. 51 de febrero. Yo te estoy hablando hace 30 Más años joven que atrás. yo, te digo. Yo te estoy hablando hace 30 años atrás, cuando lo veíamos ordenando los actos o las reuniones de Agustín Rossi. Él era el armador, él era el asesor, el secretario. Claro. Y la verdad es que para mí es un orgullo. Ujú. Porque Bueno, viniste está bien de emocionada, abajo, Claudia. desde la Está militancia. emocionada, se me emocionó Claudia. No, Bueno, yo lo amo. vos sabés que... Mirá cómo te recibo a vos también, ¿no? Sí, además, y aparte está buena la combinación de colores también. Obvio, Bueno, de eso obvio. habla un poquito. Lo mismo le Eso. dijimos al Edu. Eh, Le digo, el Edu esto se te sentó significa- lejos, digamos, No, no, acá no. en el medio de nosotros y le dije, sabemos de tus colores, pero esto es Pero contar a la gente lo que tiene el detalle de la central y remera. peronismo, papi. Tiene No a tenemos a Eva, Duarte, Al Diego. al a Diego, Diego. a No, está muy Perón, lindo. a Evita, A Charlie. Charlie, Charlie. bien argentino. Che, vos sabés que Claudia Nesa, además de agradecerte, vos con tanta años de trayectoria y militancia, principalmente en el campo gremial, sabés que no es fácil que las personas cercanas a quienes desempeñan determinadas tareas dirigenciales tengan posibilidad de crecer dentro Obvio. de una organización política. Totalmente. Porque lo primero que hace es decir, che, loco, si a mis colaboradores más cercanos los hago crecer, el otro va a decir, viste, al fin y al cabo porque es cercano a Claudia, el que crece y el otro no, digamos, ¿no? Yo valoré muchísimo cuando en el año 2019, después de haber, en esa época, ya llevaba 15 años de militancia Tal con cual. Agustín Rossi, tener la posibilidad de que
en el marco de un acuerdo político de sectores, lo digo claramente, ¿no? Que pueda integrar la lista de diputados nacionales. Yo sabía que lo iba a hacer de la mejor manera posible. Después la misma dinámica de la política te va poniendo ante desafíos, pero creo que nosotros no tenemos que perder eso, ¿no? A mí siempre una de las frases que más me gustaba de Néstor Kirchner, él decía, somos personas comunes con responsabilidades extraordinarias. Tal cual. Y creo que ese elemento, y ser personas comunes implica tu familia, implica la escuela de los pibes, implica el club donde tus pibes van y juegan al deporte, implica la tarea solidaria con las organizaciones de la comunidad, implica la tarea política en un partido y también implica la tarea de representación política en el Congreso. Pero si solamente hacemos la tarea de representación política en el Congreso, es como que te falta un montón de ingredientes en la ensalada, ¿no? Pero bueno, hay que seguir incentivándolo y ojalá que también tengamos la posibilidad de que más militantes políticos lleguen a los ámbitos de representación. Creo que se vive distinta la cosa, ¿no? Pásame lo que te pedí del trabajo del jueves en la departamental peronista de calle Sarmiento del 1700. Tiene que ver con un trabajo que convocó Germán Martínez, nuestro diputado nacional, para discutir el tema de esta maldita reforma laboral, que fue muy contundente, muy numerosa, mucha participación, interesante la palabra de cada compañero y compañera. Contanos. Bueno, estamos en un ámbito partidario, o sea, la departamental del Partido Justicialista es el ámbito organizativo de los peronistas en el departamento Rosario, ¿no? Así como existen los ámbitos de organización del movimiento obrero, la dinámica partidaria del peronismo Rosario tiene una de las referencias en la departamental del Partido Justicialista. Entonces, pensamos una actividad que primero brinda información, ¿no? Porque me pasó encontrarme hasta con muchos compañeros y compañeras que los textos de ley son textos a veces difíciles de entender, ¿no? Te propone, modifícase el artículo de la ley tanto, ¿no? Y vos decís, ¿esa ley cuál es? Y vos decís, te das cuenta que es la ley de contrato de trabajo. ¿Y cuándo nació la ley de contrato de trabajo? Y nació en el 74 y se aprobó en el 75, el último gobierno peronista antes de la dictadura. Isabel era la presidenta de la Nación cuando entró en vigencia la ley de contrato de trabajo, si bien se venía trabajando mucho tiempo antes con todo el movimiento obrero. Y con Centeno encabezando esa tarea enorme de búsqueda de ampliación de derechos laborales que le costó la vida después a Centeno, ¿no? Y entonces dijimos, ¿por qué no hacemos una actividad de nivelación? Hacemos una actividad donde todo el mundo tenga acceso al piso de contenido que cualquier militante político tiene que tener para dos cosas. Uno, cuando critica, tener los fundamentos para criticar, y cuando propone, tener los elementos necesarios para poder proponer. Entonces dividimos la reunión en dos. Ahí se veían las caras de un compañero y una compañera, Lucas Elías y Cecilia Cosi. Son dos abogados laboralistas con distintos niveles de compromiso en términos de responsabilidades dentro de la vida gremial. Cecilia tiene una participación muy activa en la Asociación La Bancaria. Se encargaron de la parte, entre comillas, técnica, ¿no? Pero lo más valioso también fue la posibilidad de discutir posicionamiento político sobre todo eso. Porque Milei no quiere solamente modificar un artículo de una ley, lo que quiere destruir el modelo sindical argentino, que es único en el mundo. Único en el mundo. Tal cual. Cuando Perón vuelve a la Argentina en el 73, él en cada una de las actividades, lo estuve releyendo el otro día en un libro que produjo Luisito Mainelli, que lo recomiendo, que son los discursos de Perón entre el 73 y su muerte. Bueno, me mete todo se dice, Perón habla a los trabajadores, se llama. Le habla ahí está todo. Perón dice siempre, guarda que la organización de los trabajadores en la Argentina alcanzó un desarrollo tal que nos permitió resistir todo este tiempo, 18 años de proscripción, nada más y nada menos.
Pero tenemos que tener en cuenta que no podemos dejar de crecer en organización porque los desafíos van a ser enormes. Y él relanza las escuelas de formación sindical en el año 1974, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay algo de eso que tenemos que hacer. Los ámbitos partidarios, ayudar con la militancia política partidaria territorial. Ahí había referente de unidades básicas, referente de organizaciones políticas, había compañeros del movimiento obrero, pero vos dentro del sindicato lo hablás con tus compañeros y cada uno de los secretarios generales de cada uno de los gremios lo hablan con sus propios compañeros. Ese no es mi máxima. La preocupación es que hacemos con todos aquellos peronistas que por ahí, por no pertenecer a una organización sindical, no tienen el acceso a la información mínima para decir que esta ley es una mierda y para decir que la propuesta del peronismo tiene que ir absolutamente por otro lugar, ¿no? Bueno, yo quería hacerle una pregunta, viste, como para romper un poquito con esta conversación tan política, técnica. Vamos a darle un giro un poco más disruptiva, viste, a mí me gusta lo disruptivo. Un poquito de pimienta. Tira cada bomba. No, un poquito más disruptivo, no. Vos sabés que compartimos la misma pasión, nos hemos visto en la cancha, nos hemos cruzado. ¿Perdón? ¿No hemos visto en la cancha? ¿Nos hemos cruzado? En la cancha nunca. En el estadio. En el estadio. Te voy a corregir. Bueno, el estadio, bueno. Sos el capitán en la Cámara de Diputados de Fuerza Patria. Quería saber, obviamente, que hoy seguramente el gol que más gritaste el año pasado fue el gol de Di María. Quería saber cuál fue el gol que más gritaste en la Cámara de Diputados el año pasado o este año, y con quién te sentís más identificado al representar Fuerza Patria cuando tenés que negociar, ponele con este grupo de diputados, los dialoguistas, se pueden decir que un día están de un lado, un día estás del otro, con un Negro Palma, tiempista, un 5 con pase profundo o con un Di María rápido con velocidad y gambeta. Bueno, mira, te respondo lo primero, a ver si es que me abre. Bueno, el gol que más disfruté el año pasado en términos parlamentarios fue el día que logramos rechazar con 2/3 el veto del presidente de la Nación a las leyes de discapacidad y a las leyes del Garrahan y de financiamiento universitario. Claro. Eso... De hecho, lo quería mostrar porque es Sí, una de las fotos elegidas ese día. Cecilia. Lo vivimos, acá está, mira, lo vivimos de una manera, manera muy especial ese día en el Congreso y fue para nosotros. Ahora, hicimos un gol ahora, medio de último minuto, que fue en la noche del tratamiento del presupuesto, cuando rechazamos el capítulo 11 famoso, donde adentro había un artículo, que era el artículo 75, que quería derogar las leyes de emergencia y discapacidad y financiamiento universitario. Los artículos de una ley dentro de otra claro, ley. Entonces Con esa bajeza de creer que somos ignorantes, ¿no? Ahí con 123 votos logramos rechazar ese intento del gobierno y no... A ver, lo construíamos, pero no teníamos certeza de que vaya a salir. Entonces, cuando salió, nos enteramos el resultado por el tablero, ¿no? Y hasta tal punto que yo en un primer microsegundo pensé que habíamos perdido por 3. Y bueno, habíamos ganado la votación. Y ahí se da que Cecilia empieza a saltar en el Congreso y nos abrazamos porque había sido una pelea muy, pero muy difícil. Respecto a cuando nos toca negociar con otro, tenemos de todo, ¿no? No sé, tenemos jugadores cerebrales como en el marco de a veces posibles aliados, ¿no? Sí. Pichetto es un jugador cerebral, con el cual no siempre coincido, pero que cuando coincidimos en el tema y en el posicionamiento sabemos jugar de memoria, porque él sabe, un jugador con mucha experiencia parlamentaria, sabe qué decir. Él sabe que yo, por ejemplo, todas las veces que puedo le facturo que él votó a favor de la ley base, por ejemplo, ¿no? Y él quiere pasar eso, como diciendo ya está, ya fue, y nosotros se lo recordamos permanentemente, ¿no? Pero es un jugador
cerebral. Es un 10 tiempista, digamos, ¿no? Ahora, el año pasado yo descubrí a otros compañeros y compañeras sumamente valiosos, insisto, no de mi bloque, sino de los posibles aliados. Hay un diputado del espacio de Miguel, que ahora es legislador por Córdoba, que se llama Oscar Agos Carreño, que son de esos jugadores que no se notan, ¿viste? De los 8 que no se notan, pero que van, vienen. Bueno, él tiene esa tarea. En nuestro bloque lo hace una enorme compañera, que es Paula Penaca, que es la secretaria parlamentaria, quien pocas veces se visualiza el trabajo, pero que sin esa tarea de cubrir espacio, de organizar lo que sea, sería imposible poder funcionar. A veces pensamos, hoy el teléfono, vuelvo a insistir, nos obliga a que todos queremos ser goleadores y todos queremos ser el que la empuje adentro del arco. Y eso no funciona así en ningún lado, no funciona así en el fútbol y menos funciona así en la política. Es una tarea colectiva, claro, tal cual, es una tarea colectiva, donde hay compañeros y compañeras que tienen que jugar cada uno de los roles. El año pasado yo, por ejemplo, crecí muchísimo en mi vínculo con Vilma Ripoll y con el Chipi Castillo, ¿no? Con quien teníamos grandes diferencias políticas. Ahora, en una cantidad de temas tenemos puntos de acuerdo, ¿no? Lo mismo con la Breck. Claro, pero el año pasado no estuvo Miriam Breckman. Estaban ellos dos como principales referentes de la izquierda y eran reuniones largas y muy ricas para poder ponerte de acuerdo, ¿no? Bueno, lo mismo que vale para tus aliados, vale también para tus compañeros y compañeras y yo valoro mucho la iniciativa, el trabajo de cada uno. Creo que el principal tema hoy que tenemos es que siempre, lo decía el Papa Francisco, ¿no? Siempre lo colectivo es más que lo individual, ¿no? Y ojalá que todos entendamos que necesitamos construir un colectivo donde lo individual se realice, ¿no? Una comunidad, diría el general Perón, donde las individualidades de las personas se realicen. Bueno, también necesitamos construir un espacio político muy colectivo, con mucha unidad, pero donde las personas también sientan que crecen y que pueden protagonizar. Bueno, no es fácil, pero hay que intentarlo. Ahora, Germán, llamaron extraordinarias ahora para febrero. Sí. ¿Cómo avisoras este nuevo año con la nueva conformación de la Cámara? No, a ver, hay un primer eje de atención que va a estar en el Senado, porque allí está la reforma laboral, ¿no? Una reforma laboral que, yo lo vengo diciendo, es... para mí un gravísimo error del gobierno. No, pero te digo, es un tema que no tiene por qué tratarse en extraordinarias, Claudia. Es un tema que si el gobierno tuviese buenas intenciones de reformar para bien la legislación laboral en la Argentina, debería decirle, señores de la Comisión de Legislación del Trabajo, tienen 90 días para armar un dictamen que incluya esto, pónganse de acuerdo. Si en 90 días ustedes no lo tienen, el gobierno va a mandar su proyecto. ¿Qué hizo? Todo al revés. Armó su proyecto caprichosamente, en acuerdo con estudios jurídicos de las 150 empresas más grandes de la Argentina, lo mandaron, impuso un tratamiento en diciembre, una sola reunión de Comisión de Legislación del Trabajo, le sacaron dictamen. No lo llevaron al recinto el 26 de diciembre porque nosotros le habíamos armado el lío con el presupuesto en la Cámara de Diputados y porque el Movimiento Obrero hizo una movilización enorme en Plaza de Mayo y acá ahora también en todas las plazas del país, digamos, ¿no? Pero ellos tuvieron en algún momento miedo a perder en diciembre y por eso dijeron vamos a febrero, ¿no? Bueno, yo creo que hay que hacer lo imposible para que este tema no se trate en extraordinaria y se trate como corresponde en sesiones ordinarias del Congreso. ¿No se puede ir a la justicia? Pero es que no le quiero dar más poder a Comodoro Pi, ¿viste? Ahora, si vos sos representante gremial, tenés la legitimidad procesal para poder hacer un planteo en la justicia y que ese planteo sea exitoso, vayan, compañeros. Pero nosotros tenemos que dar la pelea con la regla de juego del Congreso. Cuando no te alcanzan la regla de juego del Congreso, porque la justicia te va a decir, escúchame, ¿cómo venís acá a interponer un recurso si vos sos diputado nacional y el tema todavía no lo discutiste? Entonces, ustedes, que son el Movimiento Obrero, como pasó, ¿te acordás con el pedazo del DNU 70? Sí, me acuerdo. Que fue el Movimiento Obrero, fue a la justicia y logró ponerle un freno. De hecho, hoy está vigente un amparo que impide que el capítulo laboral del DNU 70 se esté aplicando, ¿no? Bueno, esa es una tarea
nosotros de hecho la tenemos acordada, no es que nosotros hablamos con los compañeros y compañeras de la CGT y de la 2CTA para ver cuál es la tarea que nosotros hacemos dentro del Congreso, cuál es la tarea que le corresponde hacer ellos, porque después vas a un contencioso administrativo y te toca un amigo de Milei y en 24 horas te hizo caer el amparo, como hicieron ahora en enero con el DNU de la CIDE, donde los contenciosos administrativos dijeron no vamos a habilitar la feria para tratarla porque no hay ningún apuro. ¿Cómo no hay ningún apuro? Si el presidente dice que hay necesidad de urgencia, ¿cómo que no hay ningún apuro? ¿No? Bueno, estas son las cosas que pasan en Argentina con la justicia desastrosa que tenemos, porque realmente la justicia es un desastre en Argentina, y en Rosario la justicia federal, olvídate, saben lo que está pasando. Pero de todas maneras, no cerres. Bueno. Agradezco a Gaby Barrionuevo y a Gustavo Meneghelo que me permitió estar 10, 15 minutos más. Son los mejores. Son los mejores y la verdad que... A Gustavo le estoy debiendo una, así que tengo que... porque ayer iba a salir ayer y no pude salir, así que saldré en los próximos días con Gustavo y con su equipo de producción, que tiene un equipo de producción que son perros de casa, no te dejan de perseguir, de lujo. Así que de lujo, sin duda. Bueno, nosotros te llamamos y dijimos, bueno, ahora los sábados podemos venir porque no estamos de campaña, entonces... tenés un lugarcito para estar con nosotros. Aparte no hay plata para irse de vacaciones tampoco.